Ahora, viendo ya un ejemplo más concreto de cómo se escribe una función, se va a escribir de esta forma. La primera letra que aparece es el nombre de la función, f generalmente. Va a venir un conjunto, aquí es un conjunto de 4 números, siempre el primero va a ser el dominio, una flecha, y un segundo conjunto que va a funcionar como ámbito. Esos conjuntos pueden variar. Aquí son 4 elementos simplemente porque el ejemplo sí lo demanda, pero pueden ser menos o pueden estar escritos de forma más general. Aquí lo importante recordar o saber es siempre que el primer conjunto es el dominio, entonces que ellos representan elementos de X que uno llama. El segundo conjunto, al ser el ámbito, representa más bien elementos Y. Ese X y Y, ¿dónde se ve reflejado? Básicamente en esto, la ecuación, que es el criterio de la función, solo que ven que ahí no aparece ninguna Y. Para esto siempre es importante y hago bastante énfasis en eso, que esta es la definición de criterio que uno ve como teóricamente, digámoslo así, pero básicamente ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? Que fx, o sea, esto que está acá, es igual a y. Dicho de otra forma, siempre esto que ven aquí, fx, g de x, dependiendo del nombre de la función, la letra con una x entre paréntesis, yo la puedo cambiar por una y. Eso siempre va a pasar en cualquier función. ¿Por qué? Por la definición de esto. Esto es en realidad lo que es igual a y, siempre lo que aparezca primero. Todas las ecuaciones de funciones que ustedes van a encontrar van a estar escritas de esta forma, entonces ustedes pueden saber siempre que esto primero yo lo puedo cambiar por y, y es bueno cambiarlo porque es más claro en realidad ver qué es x y qué es y. X y y que representan aquí, básicamente ellos representan algo, como un espacio, por así decirlo, cualquier cosa. X es cualquier cosa y y cualquier cosa. Suena muy amplio todavía, pero veamos en este ejemplo concretamente cómo se vería eso reflejado. Aquí, recordando la definición que vimos anteriormente, les dije que básicamente una función es la relación entre elementos de dos conjuntos. Entonces, estos elementos se tendría que relacionar. Este elemento, por ejemplo, menos 1 se tendría que relacionar con algún elemento en el otro conjunto. Porque aquí básicamente los elementos de X los vamos a relacionar con elementos de Y. ¿Cómo puedo saber qué elemento va relacionado con quién? Esto va a funcionar así. Por ejemplo, si yo quiero ver X con menos 1, con quién está relacionado, lo que voy a hacer es la ecuación, usarla para ver cuando X vale menos 1, cuánto equivale el Y. Lo que uno va a hacer es básicamente sustituir esto en la ecuación. Si yo digo X igual menos 1 para ver ese menos 1 con quién está asociado, lo que voy a hacer es agarrar la ecuación y cambiarla por el valor que le estoy dando. Ahí estoy diciendo que vale menos 1, entonces simplemente se escribe la ecuación igual, pero en lugar de x va a venir un menos 1. Ahí lo estoy poniendo entre paréntesis, ¿por qué? Porque tiene un negativo y es... Si uno lo pone en negativo, esto es un cálculo que uno hace con la calculadora, si uno lo pone en negativo es bueno siempre ponerlo dentro de paréntesis. Aunque en realidad cualquier número que yo sustituya ahí por la x, podría ponerlo siempre entre paréntesis. La calculadora va a entender que esto que está aquí en realidad es como lo que yo estoy intercambiando, el número. Ven, yo aquí digo x igual menos 1, entonces para averiguar el y respectivo lo que hago es cambiar esa x por el valor que me están dando. Entonces estoy cambiando cada x por menos 1, aquí hay 2x, entonces cada una adquiere ese valor. Para calcular esto, ¿qué se va a hacer? Eso es un número. Uno para calcularlo básicamente lo pone en la calculadora, que ella haga la operación. Eso sería menos 1 a la 2 menos 3. Aquí va a haber un por, porque recordemos que entre un número y una letra, cuando no venga nada siempre hay un por. Solo que cuando uno lo haga en la calculadora no hace falta ponerlo. Si uno lo pone entre paréntesis, ella ya asume que
como entre el 3 y el paréntesis no hay nada, es un por. Entonces a la hora de poner esto en la calculadora sería de resolver. Menos 1 a la 2 es 1. Menos 3 por menos 1 sería 3 positivo. 3 por 1, 3. Y menos más. Eso sería 1 más 3, o sea, sería igual a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que menos 1 está asociado con el 4 al otro lado. Y así básicamente uno puede hacer sucesivamente con los otros números. Por ejemplo, cuando x vale 0, yo tomo el valor de x como 0. A ver con quién está asociado al otro lado. Lo que vamos a hacer es lo mismo. En una ecuación sustituir x por el valor que le estamos dando, 0 en este caso. Aquí sería 0 a la 2, 0. 3 por 0, 0. 0 menos 0, 0. No se preocupen tanto por cómo se obtienen estos números, porque al final uno tiene la calculadora y ella va a hacer cualquier cálculo que uno necesite. O sea, no hace falta como estresarse o tratar de entender mucho cómo esto va a 0 o cómo esto va a 4. Porque la calculadora, repito, se va a encargar de eso. Entonces vemos que 0, cuando x vale 0, y es igual a esto, que a su vez es igual a 0. O sea, cuando x es 0, y también es 0. Ahora con el otro, con 2. Aquí básicamente la misma historia. Si quiero ver cuando x vale 2, cuánto vale y, entonces voy a cambiar x por 2 en la ecuación. Sería 2 a la 2 menos 3 por 2. 2 a la 2, 4. 3 por 2, 6. 4 menos 6 serían menos 2. Aquí en realidad faltó un menos. Porque 2 está asociado con menos 2. Y por último, di el 5. Igual, en la ecuación vamos a cambiar x por 5, entonces sería 5 a la 2 menos 3 por 5. 5 a la 2 es 25, 3 por 5, 15. O sea, 25 menos 15 serían 10. Por eso el 5 está asociado con el 10. Vean que, digamos, aquí yo usé la misma ecuación para calcularlos todos, porque la ecuación, o sea, solo va a ser una. A la hora de cambiar, lo que pasa es que los valores de x van cambiando, no siempre son el mismo. Aquí es menos 1, 0, 2 y 5. Si yo quiero averiguar quién está asociado en el otro conjunto, tengo que hacerlo uno por uno. Usando siempre la misma ecuación, porque este criterio es lo que me ayuda de hecho a saber qué elementos son los que voy a asociar. Y para resolverlo se hace de esta forma. Esto que está aquí, vean que sería básicamente la forma de calcularlo. Calcular quién está asociado con quién. Ahí lo que está pasando es que estamos dando claramente o de forma más gráfica quién está asociado con quién al otro lado. Escribir eso se puede escribir también o puede venir en el examen como una tabla. En la tabla siempre primero va a ir el elemento x arriba y abajo el elemento y. La tabla tiene esta forma. Siempre. ¿Y cómo va a funcionar esto? Por ejemplo, aquí yo pongo el x, menos 1. Menos 1, ¿con quién estaba asociado? Con 4. Entonces, cuando x es 1, y es 4. Por ejemplo, el 0. Cuando x es 0, el resultado me da 0. Entonces quiere decir que cuando x es 0, y también es 0. Cuando x vale 2, ¿cuánto valía y? 2 estaba asociado con menos 2. Y cuando x valía 5, el resultado me da 10. Entonces 5 está asociado con 10. ¿Esto de qué sirve o cómo funciona? ¿Para qué se usa? Simplemente es una tabla que me va a determinar como cuáles elementos están relacionados ahí en la función. Es otra forma de poner básicamente esto que viene aquí. En el examen tal vez incluso a uno no le van a poner toda esta leyenda, sino que le pueden poner directamente la tabla.
funciona igual, porque ahí de hecho la tabla me dice directamente quién está siendo asociado con quién. Y si viniera la tabla, ni siquiera hace falta analizar la ecuación. Vean que ahí estamos asociando eso. Básicamente elementos con elementos de X y Y. De un conjunto los asociamos con el otro. Eso es básicamente lo que hace una función, asociar elementos de dos conjuntos diferentes. Y uno, repito, siempre puede asumir que cuando venga escrito de esta forma, que es lo más común, el primer conjunto va a ser el dominio, el conjunto de las X, y el segundo va a ser el conjunto del ámbito, de las Y. Esto es como una segunda forma de escribirlo. Es decir, esta es la forma más general, la tabla es otra forma, más específica tal vez, porque ya directamente me dice quién está asociado con quién. Y hay una tercera. ¿Cuál es esa tercera? Tiene que ver con lo previo que vimos antes de funciones, o lo que debería estar en el video previo, que es lo del plano cartesiano, porque recuerden que el plano cartesiano, cada punto se pone como un par ordenado x, y, y ahí yo estoy asociando x con y. Entonces cada uno de esos valores asociados yo podría escribirlos como un par ordenado también. Menos 1, que es el valor de x, con el y, que es 4. 0 va asociado con 0. Luego 2 va asociado con 5. Y 5 va asociado con menos 10. Esto ya visto en el plano cartesiano, ¿cómo se puede reflejar? Ok, básicamente ubicando estos puntos a lo largo del plano. Veamos rápidamente eso. Si ustedes hacen un dibujo de esto, no hace falta que sea algo a escala o así, o que tengan que hacerle todo como que las letras estén escritas, los números, perdón, hacerlo con regla. Ayuda para el orden, pero no es necesario realmente. Vean que por ejemplo lo que voy a hacer aquí es ir escribiendo cada uno de esos puntos. Menos 1 y asociado con 4. Digamos que el 4 está... Es un 10 positivo, no sé por qué puse menos 10. Voy poniendo los números aquí tal vez de 2 en 2 para que me alcance. 2, 4, 6, 8 y 10. Simplemente lo pongo así para que alcance en el dibujo que está ahí. Por ejemplo, menos 1 va asociado con 4. O sea, menos 1 sería con 4. Este punto se vería reflejado así, en el plano. Luego 0 va asociado con 0. ¿Quiere decir eso? ¿Dónde está eso? De cuando los dos son ceros. Cuando la coordenada x es 0 y cuando la coordenada y es 0. Ese punto siempre va a estar ubicado aquí en el origen, porque es el único lugar donde ambos son 0. Porque ambos comparten, recuerden, el 0. Ahí. Luego 2,5. Quiere decir que 2 va asociado con el 5, que está como por aquí. Y 5 asociado con el 10. O sea, el número 5 asocio con el 10 y ahí está ese punto. Recordemos que en el plano, bueno, eso no parece un 5, pero en el plano siempre abajo, en el eje horizontal están las X y en el eje vertical las Y. Entonces aquí siempre en el plano cartesiano, en los puntos, para ordenado, siempre el primer elemento es X y el segundo Y. Entonces por eso lo ubico así. Este es X y Y, por eso cuando X es menos 1, Y es 4. Donde estas dos coordenadas se unen, ahí está el punto. 2,5, 2 y 5. Donde el 2 se une con el 5, ahí está el punto. Y aquí 5 y 10. Donde el 5 y el 10 se unen, esas coordenadas, ahí va a estar el punto. Nada más recordar aquí que un punto siempre estaba por dos coordenadas. Entonces, esto resulta que es también otra forma de escribir la función. Pero esto es una forma gráfica que uno llama. ¿Por qué? Porque es un dibujo.
Y resulta que, por ejemplo, la tabla y esto son lo mismo, solo que esto está escrito de forma diferente. Pero aquí igual, si uno tuviera solo el dibujo, uno sabría quién está asociado con quién. Porque si yo veo este punto, que es parte de la función, yo sé que 1, menos 1, perdón, va con el 4. Entonces yo sé que esos dos valores están asociados. Yo sé que el 2 va con el 5, que debería estar aquí. Entonces yo sé que estos dos valores están asociados. Y 5 va con el 10, entonces igual, yo sé que esos dos valores van asociados. Es decir, si uno también le dan el dibujo, uno debería poder saber quién está asociado con quién. Recordando aquí que siempre, o sea, un punto son dos coordenadas. Lo que él está directo a X es la coordenada en X y lo que está directo a Y es la coordenada Y. Y de hecho, básicamente, esto que acabamos de hacer, de agarrar la ecuación de una función, ver qué valores estaban asociados con quién, sustituir uno, que en este caso agarramos la X, para cambiarlo en el lugar de la X y calcular la otra, es básicamente la base de todo el trabajo de funciones que viene. No es algo tan complicado, pero sí requiere un poco de práctica para familiarizarse un poco más con estos procedimientos. Lo que vimos aquí fue cómo yo puedo asociar los elementos con la ecuación, lo que primero habíamos hecho. Luego, cómo podía poner esos elementos más bien en una tabla, de forma más directa. Y tercero, ver que si los asocio como pares ordenados, los puedo escribir en el plano cartesiano. Esas tres cosas son básicamente la base para todo lo que viene del tema de funciones.